Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Una inspiración de Dios. Bellavista FM Estéreo presenta su programa Huellas de Fuego de lo Alto con el pastor Víctor Pachón. Recibe esta promesa. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Un saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y que están atentas cada vez que subimos estos mensajes o llega a ustedes a través de los diferentes medios de comunicación. Así que le damos toda rabá a nuestro Padre Yahweh por darnos la oportunidad de llevar palabra de vida a cada lugar a donde Él permite que este mensaje llegue. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de estar bajo cielos abiertos. Hoy es un día de bendición. Y quiero que abras tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. El que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Ahí en Juan, en Primera de Juan dice: pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Yahweh vive para siempre. Aleluya. Hermano, todo pasa. Este mundo va a ser exterminado. Todo lo corrupto, lo malo, lo oscuro va a acabarse totalmente en este mundo. Y este tiempo no será a través del agua, sino a través del fuego. Lo dice Pedro, que los elementos arderán. Pero quiero decirte que si tú haces la voluntad de Yahweh, permanecerás para siempre. Para hacer la voluntad de Yahweh, debo conocerla. ¿Y dónde voy a conocer la voluntad de mi Adonai? En su presencia, en el secreto, cuando le busco, cuando me humillo de corazón y voy delante de Él. Ahí yo empiezo a tener una comunión, una relación, una cercanía al Padre Eterno. Y a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, recibimos su palabra y conocemos su voluntad. Pero hay otra que es bien importante y es conociendo su Taná, su bendita palabra, la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia para conocer y saber cuál es la voluntad de Yahweh. ¿Cómo es la voluntad de nuestro Padre eterno? Dice la palabra que Él declaró en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, verso 10, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Ese es el deseo del corazón del Padre, que se haga en la tierra su voluntad, no la de los hombres, no la del enemigo, sino la de Él. Y vendrá un tiempo en el milenio donde verdaderamente la voluntad del Padre se ejecutará en todo. Y como dice la palabra también, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan
a Dios. Otra cosa que quiere la voluntad del Padre para nosotros es el arrepentimiento, el volvernos a Él de todo corazón. Así que, amado, si tú me escuchas y aún no te has arrepentido, si aún no has perdonado, es tiempo de que lo hagas, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cómo es, les decía, la voluntad del Señor? Romanos capítulo 12, verso 2 nos lo declara. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Yahweh, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. ¿Cómo es? Es buena, es grata y es perfecta. Tu voluntad debe ser alineada con la voluntad de Yahweh. Y esto es bien importante, hermanos, porque aquí vemos tremendos ejemplos, como lo que pasó con Moisés y la rebelión de Coré. Coré era hijo de Izar y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Hermanos, los que se levantaron contra Moisés no eran cualquiera. Coré era de la tribu de Leví, era un hijo de Leví, y los otros eran príncipes. Pero, ¿qué pasó? Porque ellos no estaban bajo la alineación de la voluntad de Yahweh, fueron destruidos totalmente. Moisés, el profeta, declaró que si él había sido llamado por Yahweh, que si él había tenido ese propósito de llevarlos al desierto, se abriera la tierra y consumiera a toda esta rebelión. Y así fue, hermanos. Entonces, qué importante es que conozcamos la voluntad del Señor, pero que también estemos alineadas a esa voluntad. Y tenemos otra historia maravillosa, como es la voluntad también de el eterno Yahweh con su Hijo. ¿Cuál fue la voluntad para Yeshua HaMashiach? Y está ahí, hermanos, también en Mateo capítulo 26, verso 39. Enseguida Yeshua se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Y cuál era el propósito de Yahweh? Que Yeshua HaMashiach entregara su vida por propiciación de nuestros pecados, que fuera ese cordero inmolado, ese sacrificio único y verdadero, una sola vez y para siempre, para que tú y yo viviéramos y permaneciéramos en su voluntad para siempre. Así que este amor fue tan grande que, aunque fue dolorosa la voluntad de Yahweh para su Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, trajo mucha libertad y salvación a millones y millones
de almas. A todo aquel que cree en Él y le recibe en su vida, en su corazón, tiene vida eterna. Así que aquí vemos claramente, Yeshua decía, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero realmente la voluntad del Padre era que Él muriera porque Él sabía que iba a resucitar. A veces la voluntad del Padre no nos va a gustar, mis amados, no va a ser fácil, pero recuerde que los que amamos a Yahweh, todas las cosas nos ayudan para bien. Fue terrible todo lo que hicieron con Yeshua HaMashiach, pero gracias a ese propósito, a ese destino de Él, hoy tú y yo conocemos al Padre Yahweh. Hoy tú y yo vamos camino a nuestra casa, a nuestro reino, a la vida eterna, a pasar por toda una eternidad junto a Él, que es lo más maravilloso. Tú decides qué voluntad quieres hacer en tu vida. Existe la voluntad de Yahweh, pero también existe la voluntad de los demás, porque a veces terminamos haciendo la voluntad de los demás y también existe la voluntad tuya. Y aquí hay un ejemplo acerca de la voluntad nuestra, y es la historia de José con la esposa de Potifar. Está ahí en Génesis capítulo 39. La rebelión de Coré está en Números 16. Y dice Génesis capítulo 39 desde el verso 7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mira, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Aquí José estaba siendo acosado por la esposa de Potifar, su jefe. Y de repente no era cualquier mujer, era una mujer muy, muy hermosa. Pero José decidió no hacer su voluntad, sino la voluntad de Yahweh. Y era guardarse porque el propósito era llegar a ser gobernador de Egipto. Si de repente él hubiera caído ahí, no hubiera llegado a ser ese gobernador de Egipto y no hubiera habido sustento en esos 7 años de escasez que hubieron para Israel. Así mira lo importante que es cuidarnos en hacer la voluntad de Yahweh. Y tenemos otra historia que es de Saúl. Saúl quiso hacer la voluntad de su pueblo, de los demás. Estaba asustado, preocupado, porque Samuel, el profeta, no llegaba. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmax, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Él hizo la voluntad del pueblo porque lo estaban acosando a Saúl, lo estaban molestando de que tenían que hacer ese sacrificio para
para tener como esa protección, esa cobertura de Yahweh en la guerra. Y él, siendo rey, tomó el lugar de un sacerdote, y eso no es voluntad de Yahweh. Rey es rey, sacerdote es sacerdote, pero él lo hizo por voluntad del pueblo. Así que, mis amados, tenemos que aprender que no es bueno. Saúl le dijo, Samuel le dijo, te has portado como un necio. Le replicó, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Qué voluntad hacemos? Si la nuestra, la de los demás o la de Yahweh, que es la que debemos hacer. Y termino con esto. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y dice que el que persevere hasta el fin, el que persevere en hacer la voluntad de Yahweh hasta el fin, éste vivirá para siempre. Y ahí en Mateo, que lo acabamos de leer, dice, este será salvo. Es igual, hermanos. Padre Yahweh, bendito eres y bendito es tu nombre. Hoy te ruego, Rey, que nos ayudes a permanecer en tu voluntad, que nos ayudes en nuestra debilidad, porque hay cosas que nos cuestan, Señor, y a veces nos doblegan, pero tú nos das ese poder a través de tu Ruach HaKodesh, nos das ese dominio propio para que tengamos victoria en esas cosas que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a buscarte, a conocer tu palabra. Ayúdanos a entender ese propósito maravilloso que tú hiciste, entregando a tu unigénito Hijo una vez y para siempre, y el propósito de levantarlo de los muertos, que lo podamos entender, y que la voluntad tuya se haga como se hace en el cielo, en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Te invito a que compartas este mensaje. Suscríbete en los canales de Bellavista Estéreo, JJ Gámez, una inspiración de Dios. Y dale me gusta y comenta si te gustó. Bendiciones.